Buenas noches, abogada. Mi nombre es Catherine Janet Flores B. Con número de cuenta 2020-100-307. En este momento les estaré hablando sobre la interpretación de los tratados. La interpretación de los tratados son los acuerdos entre dos o más estados soberanos para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos. Por ello, hay estabilidad mundial gracias a los acuerdos o tratados de países entre sí. Sin embargo, puede haber controversias de estos tratados, problemas de interpretación dando pie a conflictos que afectan la paz y el derecho internacional. Para solución de esta, la Convención de Viena ha establecido el actuar para dar solución como la interpretación se busca comprender el tratado y el sentido que se ha requerido darle. La importancia en el derecho de los tratados es donde se determina la correcta aplicación y cumplimiento de lo que se está por celebrar. Para ello se analizará los principios de interpretación principales y competencias de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en 1969 y otras reglas de la práctica. Sujetos que pueden interpretar el tratado. Los encargados de interpretar el tratado son los siguientes. Número uno, puede ser por varios sujetos o entidades con varios efectos diferentes. Número dos, tenemos para realizar en los estados partes de un tratado. En el mismo tratado o posterior se denomina interpretación auténtica. Sus efectos son a las partes como ser oponibles a terceros. Como número 3 tenemos puede ser interpretado por un órgano jurisdiccional internacional en un litigio donde las partes le reconocen competencia para resolver el conflicto. Así el tribunal puede interpretar y se surte efectos jurídicos para las partes. Sujetos que deben interpretar el tratado. Como número uno tenemos, puede hacerlo un órgano estatal, ya puede ser el poder legislativo, ejecutivo o judicial, el tribunal el tribunal constitucional, perdón, etcétera. Cuando en estos casos se utiliza la doctrina del país, esta solo será oponible internamente y no a los demás estados partes del acuerdo. Como número dos tenemos cuando sea interpretación hecha por una organización internacional. Da igual forma la interpretación hecha por esta solo será oponible para los tratados que componen la organización. Como número 3 tenemos cuando versa la interpretación de los publicistas. Esta, al ser solo una opinión, carece de efecto jurídico, pero puede influenciar las decisiones de los tribunales internacionales. Reglas de interpretación de los tratados según en la Convención de Viena. Las reglas de la interpretación de los tratados se encuentran consagradas en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969. Estos artículos están basados en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, incluyendo los principios fundamentales considerados de las reglas de derecho internacional sobre el tema. Un tratado debe ser interpretado con buena fe, conforme a su contexto y a la luz de su objetivo. Y, en fin, lo mismo se refiere al Tribunal Europeo, los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Reglas de interpretación de los derechos según la Convención de Viena. Como lo habíamos dicho, esto lo podemos encontrar en el artículo 31 de la Convención de Viena, que dice que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Para los efectos de interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos. Como número uno tenemos todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado en todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Y como número dos tenemos todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.
También es con lo que sigue el artículo número 31 de la Convención de Viena, que dice que juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta en todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de las aplicaciones de sus disposiciones. También toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes y toda forma pertendiente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. También tenemos en el mismo artículo 31 que se dará un término en sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. El ARA plasma diversas reglas de interpretación, primando a la forma textual o a la cual hay prevalencia textual, primando jerárquicamente sobre otros métodos. La Comisión del Derecho Internacional de la ONU manifiesta que en estos artículos se habla de la regla y no de reglas, por lo cual todo el articulado deberá utilizarse de forma conjunta para realizar una adecuada interpretación por la cual todas las disposiciones son una y con el mismo valor. Aquí pues tenemos unas reglas de interpretación que son las principales, que dice que el sentido ordinario y la naturaleza de sus términos. Tenemos el punto de partida de la interpretación debe ser el mismo acuerdo, ya que esta es la manifestación auténtica de la intención de las partes, por lo cual fijarse en lo escrito o en lo menos aleatorio. También tenemos cuando el tratado manifieste palabras técnicas, se deberá emplear una indagación técnica para poder saber sus significados. Ejemplo, como una sociedad por acciones, se investiga significación técnica en diccionario especializado. Pues para concluir, tengamos entendido que estas reglas sirven para evitar la arbitrariedad de la aplicación de las normas del derecho internacional y así brindar una seguridad jurídica en las relaciones internacionales y con el carácter abierto de la convención. Sé que se permite la incorporación de nuevas reglas interpretativas futuras. Muchas gracias, abogada. Esto es todo de mi parte.